Neville Goddard contaba una historia que, incluso hoy, sigue incomodando a muchas personas. No porque sea exagerada, sino porque es demasiado concreta. No habla de esperar años, ni de procesos largos, ni de señales ambiguas. Habla de algo asumido internamente que se cumplió en solo 9 días. Para entender esta historia, es importante aclarar algo desde el inicio. Cuando Neville hablaba de Dios, no lo hacía como una figura externa que decide por ti. Usaba ese lenguaje para describir la imaginación humana, el estado interno desde el cual una persona vive y percibe la realidad. En su enseñanza, Dios no era alguien a quien pedirle cosas, sino una forma de nombrar la conciencia misma. La historia comienza en un momento de conflicto real. No es un deseo abstracto ni algo simbólico. Es una situación concreta, tensa, con consecuencias claras. Y es precisamente ahí donde Neville introduce el principio de la asunción. Asumir no significa desear con fuerza. No significa repetir palabras ni convencerse a la fuerza. Asumir significa aceptar internamente una realidad como si ya fuera un hecho, incluso cuando externamente no hay ninguna prueba de ello. En el relato, Neville explica que la persona involucrada no pidió, no rogó, ni intentó cambiar la situación desde fuera. Tampoco se obsesionó con el resultado. Lo único que hizo fue colocarse internamente en el estado de quien ya sabe cómo terminó la historia. Ese punto es clave. No se trató de imaginar escenas dramáticas ni de generar emociones intensas. Se trató de una decisión interna silenciosa. Esto ya está hecho. No como esperanza, sino como certeza. En el lenguaje bíblico que Neville utilizaba, esto se expresa como vivir desde el yo soy. No como una afirmación religiosa, sino como una identificación interna. Yo soy alguien para quien esto ya es real. Yo soy alguien que ya vive desde ese resultado. Desde ese momento, la mente dejó de operar desde la espera. Ya no había tensión ni vigilancia. No había una necesidad constante de comprobar si algo estaba ocurriendo. El estado interno se estabilizó en una sensación de normalidad. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan potente. Porque no habla de esfuerzo, sino de coherencia interna. No habla de controlar el mundo, sino de dejar de vivir dividido entre lo que deseas y lo que crees posible. Durante esos 9 días, no ocurrió nada extraordinario en apariencia. No hubo rituales, ni cambios externos forzados, ni acciones estratégicas. Lo único que cambió fue la forma en que la situación era vivida internamente. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Esperan que asumir algo implique una conducta externa distinta. Pero en esta historia, la conducta fue casi irrelevante. Lo que importó fue el estado desde el cual se estaba viviendo la experiencia. Neville insistía en que el mundo externo es un reflejo tardío del estado interno, no como castigo ni recompensa, sino como consecuencia. Cuando el estado cambia, la experiencia termina reorganizándose. 9 días después, la situación se resolvió exactamente de la forma que había sido asumida, sin forzarla, sin intervenir directamente, sin buscar atajos. Simplemente ocurrió. No porque alguien externo interviniera, sino porque la persona ya no estaba viviendo desde la misma percepción que antes. El conflicto ya no existía internamente, y eso terminó reflejándose afuera. Esta historia no se presenta como una promesa rápida ni como una regla universal. Se presenta como un ejemplo claro de lo que Neville quería decir con Asunción. No es magia, es una postura mental llevada hasta sus últimas consecuencias. Y a partir de aquí surge la pregunta importante. Si asumir no es imaginar, ni repetir, ni pedir, entonces, ¿qué significa realmente vivir desde una asunción sin forzarla? La dificultad real
no está en entender el concepto de asunción, sino en vivirlo sin convertirlo en una lucha interna. La mayoría de las personas cree que asumir significa mantener una idea fija en la mente todo el tiempo, revisarla, reforzarla, protegerla de cualquier duda. Y ahí es donde el estado se rompe. Asumir no es vigilar, no es repetir mentalmente una conclusión para que no se escape. Es permitir que esa conclusión se vuelva tan natural que deje de necesitar atención constante. Cuando algo es real para ti, no lo supervisas, simplemente lo das por hecho. Neville hablaba de fe, pero no como creencia ciega. Hablaba de fidelidad al estado interno elegido. Permanecer en él sin dramatizar, sin pedir señales, sin comprobar resultados. En el momento en que empiezas a comprobar, vuelves a colocarte en la posición de quien aún no tiene. Por eso muchas personas sienten cansancio cuando intentan aplicar la asunción, porque la están haciendo desde el esfuerzo. Intentan sostener una imagen que todavía se siente ajena, y lo ajeno requiere energía. Lo familiar, no. La clave está en la normalización. Cuando una asunción se normaliza, deja de generar tensión. Ya no provoca euforia ni ansiedad. Se vuelve una base silenciosa, desde la cual piensas, decides y reaccionas. Esto no significa que no aparezcan pensamientos contrarios. Aparecen. La diferencia es que ya no los sigues. No los conviertes en diálogo. No intentas corregirlos. Simplemente no les das continuidad. Y al no darles continuidad, pierden fuerza. Neville decía que el error más común es intentar hacer algo para que la asunción funcione. Pero el movimiento importante ya ocurrió cuando cambiaste de estado. Todo lo demás es secundario. Con el tiempo empiezas a notar que tu atención se libera. Ya no giras alrededor del deseo, no porque lo hayas abandonado, sino porque dejó de sentirse incompleto. Esa es una de las señales más claras de que la asunción se integró. Desde ahí, tus acciones cambian de forma natural. No actúas para provocar un resultado. Actúas desde una percepción distinta. Dices cosas distintas, eliges distinto, te posicionas distinto sin darte cuenta. En el lenguaje simbólico de Neville, esto es dejar que Dios actúe. No como una entidad externa, sino como permitir que la reorganización ocurra sin interferencia mental. Cuando no empujas, no resistes. Y cuando no resistes, el proceso fluye. El problema no es que las personas no sepan asumir. El problema es que no toleran el silencio que viene después. Quieren pruebas, señales, confirmaciones. Y en esa búsqueda, rompen el estado. Asumir es incómodo al inicio porque implica soltar el control. Implica aceptar una certeza interna sin respaldo externo inmediato. Pero es justamente esa coherencia interna la que termina reflejándose afuera. Al final, la historia de los 9 días no es importante por el número. Es importante porque muestra algo muy específico. Cuando el conflicto deja de existir internamente, deja de sostenerse externamente. No es una técnica para obtener cosas rápido. Es una forma de habitar la mente. Una posición interna donde ya no vives dividido entre lo que deseas y lo que crees posible. Y cuando esa división desaparece, la experiencia se reorganiza. No como milagro, sino como consecuencia. Ahí es donde la asunción deja de ser un concepto y se convierte en una forma de vivir.